Buenas tardes, mi nombre es Francisco Barragán Estrada. Voy a explicar cómo realizar la simulación de una red a través del programa que nos proporciona la compañía Cisco, denominado Cisco Pack Tracer. Como observan ustedes aquí, al router Monterrey pues le asignamos la IP 130.20.01 y al router México en su serial la IP 130.20.02. Esto ya lo tenemos aquí en el simulador. Vamos a verificar. Entonces el router Monterrey en su serial tiene la 130.20.01. El router México también en su serial tiene el 130.20.02. Ya están asignados aquí en el simulador. Se nos pedía también que utilizáramos la quinta subred para esta área, que sería pues para el Fast Ethernet del puerto de router Monterrey, el Fast Ethernet, puerto Fast Ethernet, y para el switch y pues para los hosts. Entonces en este caso, como ejemplo, pues aquí se están asignando, ¿verdad? Para los usamos la segunda subred, la quinta subred, que vendría siendo pues la 130.20.64.0. Esa es la quinta subred, y de ahí pues al Fast Ethernet del router le asignamos la 130.20.64.1, luego la 130.20.64.0, 130.20.64.4, perdón, para el switch, y la 130.20.64.5 para el otro puerto del switch que tenemos aquí, y la 130.20.64.6 para el otro puerto. A la máquina, en este caso sería esta, la PC1, le vamos a asignar la 120.30.64.10. En el simulador pues vamos a verificarlo. Aquí está la computadora. La PC1 tiene la 130.20.64.10. Del lado derecho pues se nos indicaba que teníamos la red 140.0.0. No se nos daba, no se nos sugería una submáscara, pero se nos decía que por este lado se requerían 2000 hosts y aquí 500 hosts. Entonces tenemos que tomar en consideración primero pues el mayor requerimiento, que en este caso son los 2000 hosts, y ya de aquí pues sacar otro submeteo adicional para poder obtener los 500 hosts pedidos en esta parte. Entonces para poder obtener 2000 hosts mínimo requerimos de 11 bits libres para direcciones IP. 11 bits libres para direcciones IP. Entonces pues dejamos los 8 del cuarto octeto y agarramos 3 del tercer octeto para tener 11 bits libres, que son los que nos permiten manejar
más de 2000 Hz, 2048, ¿no? Pero realmente pues aquí nos pedían nada más 2000. Bueno, de la situación se deriva entonces que vamos a manejar una submáscara diagonal 21. Son 816 del segundo octeto más 5 del tercer octeto para subneteo. Entonces tenemos en total 21 bits para subneteo. Entonces la submáscara pues quedó como diagonal 21. De ahí vamos a utilizar para colocar las direcciones IP al puerto serial, al puerto Fast Ethernet, a los dos puertos Fast Ethernet que utilizamos para comunicarnos con estas dos redes. En este caso hacia abajo utilizamos la dirección IP 140.60.8.1, o sea, es la subred, la primer subred disponible. La segunda, la primera la usamos para volver a subnetearla para los 500 hosts de arriba. Entonces aquí utilizamos la segunda subred, que vendría siendo la 140.60.8.0. De ahí utilizamos para ponerle IP al Fast Ethernet del router México, el que va hacia esta parte, y para asignarle IPs a los puertos del switch y también a las máquinas. Como ejemplo, pues tenemos la última máquina, la PC7. La PC7, a la cual le fue asignada la dirección IP 140.60.8.20. Pues ya tenemos asignadas las IP para toda esta vía. Para verificar que realmente la configuración se haya realizado de manera correcta, vamos a realizar un ping desde la PC1, primero pues al puerto Fast Ethernet, luego al puerto serial del router Monterrey, al puerto serial del router México, al puerto Fast Ethernet ya del router México, por el cual salimos hacia esta parte de la red, y por último vamos a hacer un ping a la PC7 probando que tenemos comunicación por toda esta red, desde la red local, incluyendo la red WAN, hasta esta otra red local. Entonces vamos a verificar aquí utilizando el comando ping. Utilizamos entonces el comando ping para hacer la verificación. Bueno, primero que nada, pues vamos a hacer un ping de aquí al puerto Fast Ethernet. Si ustedes se fijan, ese puerto Fast Ethernet tiene la IP 64.1, o sea 130.20.64.1. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Hacemos esa comprobación. Ahí está. 130.20.64.1, que sería al puerto Fast Ethernet del router Monterrey.
Aquí lo podemos verificar, 130.20.64.1. Entonces hacemos el pin, damos enter y observamos que se están enviando paquetes. Aquí en el informe nos dice que estas son las estadísticas para el pin enviado al 130.20.64.1. se enviaron 4 paquetes, se recibieron los 4, no hay paquetes perdidos, en un rango de 0,3 milisegundos, en promedio 1 milisegundo fue lo que tardó en hacer esa prueba. Ahora vamos a verificar si puede hacer ese mismo procedimiento, pero ahora al serial. Ya el serial tiene la IP 130.20.01, serial de router Monterrey. Entonces vamos a hacer la verificación. Ahí está, 130.20.01, que es el IP del puerto serial del router Monterrey. Hacemos el ping y vemos que efectivamente sí está haciendo el envío de los paquetes. Igual la estadística nos dice que se enviaron los 4, se recibieron los 4, no hubo perdidos. Fue muy rápido el envío, ¿verdad? Nos indica aquí el promedio bajo a 0. Bueno, tenemos entonces ahora vamos a verificar aquí ya en este router ya se cargó el protocolo RIP para que pueda brincar hacia el otro router, y entonces vamos a verificar si puede llegar al serial del router México, que sería el 130.20.02. Lo vamos a hacer también con el comando ping. Aquí está, 130.20.02, que ya sería el puerto serial, pero ya del router México. Entonces aquí ya estaríamos comprobando que ya logra llegar hasta el router México. Hacemos el envío. Ahí estamos comprobando que sí envió a los 4 paquetes, se recibieron. Si ustedes se fijan, aquí ya el promedio pues ya aumentó 12 milisegundos, porque pues ya está recorriendo desde la PC1 hasta el router México. Vamos a verificar ahora si logra llegar al Fast Ethernet. El Fast Ethernet tiene la IP 140.60.8.1. 140.60.8.1 ya sería llegar hasta aquí, hasta este punto, ¿verdad? Tenemos entonces verificando para ver, aquí está, 140.60.8.1, que sería el Fast Ethernet del router México. Le damos enter y observamos que está enviando 3-4 paquetes. Se enviaron, se recibieron. El promedio, bueno, aquí cambia, ahorita pues fue un poco más rápido, aunque ya la distancia, bueno, es el mismo router, nada más que en su puerto Fast Ethernet, pero ya sí se logra llegar. Por último vamos a verificar si logra llegar hasta la PC7. Acuérdense que la PC7 pues tiene una IP 140.60.820, a la cual se llega por su gateway, que es el 8.1, que vendría siendo pues el Fast Ethernet del router México. Bueno, vamos a hacer la comprobación, que puede llegar hasta, aquí está, 140.60.820, que ya sería la PC7, ya sería pues todo ese recorrido.